La directiva del Medellín, ustedes no tienen ojo confuso, ustedes no tienen que se van a arepas, tamales, puñuelos, pero más que de jugadores, de todo. Buenas noches, profe. Hola, buenas tardes. ¿Cómo están? Buenas tardes, bien usted, profe. ¿Cómo estás, Joana? ¿Cómo te ha ido? Muy bien, profe, pero en este entregable, pues como se habrá dado cuenta, no lo hemos concluido y tenemos muchas preguntas. Ok, bueno, este es el espacio para tratar de resolverlas y tranquilas. Esta semana lo pueden cargar durante el transcurso de esta semana. Gracias, profe. Con Pero yo mucho tengo una gusto, Joana. pregunta mientras se conectan mis compañeros. En el cuadro de mando integral hay cuatro perspectivas, ¿cierto? Y nosotros tenemos tres variables. ¿Cómo ubicamos esas tres variables en esas diferentes perspectivas? Pues es muy ¿O sencillo, Joana. podemos descartar alguna? No, pues finalmente son tres variables, quédense con tres variables. Finalmente el trabajo pide que mínimamente hablemos de tres variables y que cada variable tenga dos indicadores. Es decir, que hay un total de seis indicadores, es decir, dos por variable, tres variables según esto. La perspectiva es muy sencilla, explíquenlo. Es decir, si estamos hablando que los objetivos es cumplir o diagnosticar financieramente la salud de la empresa, pues por supuesto la perspectiva será financiera. Si quieres, conversamos sobre ese tema para aclararlo, pero pues las perspectivas no pueden ser todas. Ahí en el trabajo de aplicación se mencionan varias perspectivas, pero finalmente es una recomendación. Ustedes explicarán desde la perspectiva que ustedes más les convenga, si es una perspectiva financiera, pero si es una perspectiva operativa con respecto al uso de un dashboard, pues integral que permita analizar y tomar decisiones informadas, también se podría explicar. No necesariamente, no necesariamente, Joana, se puede explicar desde todas las perspectivas, pero no necesariamente se puede explicar desde solo una, ¿cierto? Yo creo que Ah, ya profe, les gracias. muestro y miramos, por supuesto, cómo lo podemos interpretar. Y si no lo han terminado, tranquila, cárguenlo viernes, que precisamente esta semana es el espacio para esa tercera entrega. Eh, ya entré y califiqué la segunda para que pues la puedan Sí, observar, ya vimos, gracias. que todo Ay, está. profe, a propósito, también vi que lo de la calificación del primer entregable fue porque faltó una rúbrica para Ah, bueno. calificar. Ah, sí, sí, sí. Ah, yo, pues ya mismo para. Sí, sí, se me olvidaba eso y me pena, y qué pena, Joana, les Creo- ofrezco disculpas. Uy, menos mal. Tranquilo, profe, creo que fue la participación en la asesoría, creo que se llama. Menos mal, no, ya mismo, aquí estoy entrando. Menos mal me acordaste porque, pues sinceramente se me había olvidado. La Aquí profe, estoy. buenas tardes. Buenas Hola, buenas tardes. tardes. Hola chicos, ¿cómo están? ¿Cómo les ha ido? Bien, Liliana, usted, Bien, bien. profe. Esteban, ¿qué más? ¿Cómo van? Cuenten pues, ¿cómo va ese trabajo? Ay, profe, este trabajo sí nos desubicó un poquito. Pero hablamos del consultorio. Ah, o esta Esta entrega. entrega. Ah, no, no se preocupen, no, como le decía Joana, tienen toda la semana para cargarla y este es el momento pues para resolver las dudas. Tampoco ustedes saben que tienen que esperar a que surtamos me metí donde no era, surtamos la asesoría, ustedes tienen allí pues contacto directo conmigo por WhatsApp. Aquí me acordaba Joana que no he entrado a calificar o a corregir mejor la nota del primer entregable, sinceramente se me había olvidado. Ya en este momento estoy entrando a cambiarla. Denme, denme un segundito, ya lo hago, muchachos, para, para corregir de una vez esto, que en la rúbrica no se calificó un espacio allí, un elemento. Entonces, aquí ya lo estoy corrigiendo para de una vez dejar eso listo, chicos. Ustedes son Eurocares.
Eso, claro, 4.25. Aquí entonces, claro, no califiqué así, eso. Listo, muchachos. Ya esa nota está corregida. Les ofrezco disculpas ahí pues por la demora. Bueno, bueno, muy bien, chicos. Bienvenidos entonces. Ya pues está grabando la sesión. Les comparto primero, muchachos, como el plan de trabajo, pues el cronograma para que lo miremos y nos contextualicemos en tiempos y en actividades. Y ya después entonces hablamos de esta entrega, las dudas y las observaciones que tengan. Permítanme aquí, abro entonces. Eurocares, formato plan de trabajo, y aquí también abro el protocolo. Listo, muy bien. Está haciendo calorcito ya empezó el fenómeno del niño, parece. Bueno, Yo tengo mucho frío porque el aire está prendido acá. qué rico, ay María, privilegiada. Muchachos, me confirman que estén viendo la pantalla, yo creo que ahí está cargando. Yo creo que ya la pueden ver, ¿cierto, chicos? Sí, profe, ahí Sí, lo vemos. señor. Perfecto, gracias, Esteban. Bueno, muy bien. Vamos entonces a mirar pues, qué elementos conforman la cuarta entrega. Ya muchachos, pues hoy en mayo 4 pues como según el cronograma estamos cumpliendo a cabalidad las asesorías. Recuerden chicos, pues que siempre que necesiten reprogramar o reconsiderar la fecha y la hora, lo podemos hacer. Me parece que está perfecto así. Bueno, Profe, ¿le puedo hacer entonces, una pregunta claro, respecto a la sustentación? ¿Uno claro. cuándo puede saber más o menos las fechas? De la sustentación, una vez hurtamos, bueno, tú ya puedes saber las fechas. Finalmente, Joana, en Canvas, en tareas, perdón, no en tareas, en módulos, ya te lo voy a compartir. Aquí, mejor dicho, te voy a compartir. Espera, muchacho, yo comparto más bien todo lo que estoy haciendo. Eso, la pantalla mejor y no una página para no tener que cerrar cada ventana que estoy utilizando. Ahí está cargando. Joana, ¿estás viendo la Sí, señor. pantalla? Bueno, muy bien. Sí. Aquí hay un cronograma. Miren acá. Y muy buena pregunta porque aprovecho pues Sí, para contarles esto. pero Que dice hay entre el 21 de julio y el así, 4, no, el 21 exacto. sí, y el 31, pero no sabemos, o sea, cuándo exactamente nos toca. A ver, a ustedes van a saber, no se preocupen, ustedes esa información la van a conocer entre abril 6, perdón, no, un momento. Perdón. Entre julio 14 al 17 les notificarán a ustedes la fecha y la hora de las sustentaciones. Es decir, en este rango de fechas les notificarán, antes no. Yo no lo sé, Joana y Mm. compañeros, nadie lo sabe. Es decir, en qué momento eso pues nace de un cumplimiento de las consultorías y de un agendamiento que después se hace. La universidad tampoco lo sabe ahora. Lo único que sabemos es que entre el 14 y el 17 de julio a ustedes les llega un correíto para que estén muy pendientes en esas fechas del correo electrónico y les notifican la fecha y la hora de la sustentación. Oye, usted va a estar presente. No, yo no estoy presente. Yo califico el 50% de este entregable. El otro 50% es el jurado, pero nos vamos preparando para esa sustentación. Claro, yo soy Bueno, corresponsable de que ustedes lo hagan bien. En ese sentido nos vamos a ir preparando. Nos vamos a ir preparando y les voy a dar gracias. unos tips y pues para que esos 20 minutos pues los puedan desarrollar con eficiencia, cabalidad y si les gusta a ustedes, muchachos, y me gusta a mí, seguramente no van a tener problema con esa sustentación. Más adelante hablaremos de eso, que haya un fondo de pantalla que manejen los tres, que por supuesto le den dignidad y dignifiquen ese espacio. Hay que hacer un videito pues máximo de 3 minuticos haciendo una presentación personal, todo ese preámbulo, para que los 20 minutos que al final estén con el jurado, con el jurado, pues puedan aprovechar bastante ese tiempo, pero pues, lo importante es que todos los elementos se integren allí en la,
en el protocolo, en los informes, en el entregable que ustedes están cargando, que los objetivos sean coherentes con la información que están cargando en el dashboard, que hayan unas recomendaciones y unas conclusiones pues de mucha calidad, porque el alma de una consultoría pues finalmente son las recomendaciones, ¿cierto que sí? En ese sentido pues eh, eh, ese es el menor de los problemas. Si hacemos el trabajo y conservamos, honrando los compromisos que tenemos y entendiéndolos, por supuesto, y después incorporándolos a cada entregable, te lo aseguro que no vamos a tener problema. Listo. Gracias, profe. Bueno, muy bien, con mucho gusto. Sigamos acá entonces en el plan de trabajo. Ahora les estoy compartiendo el plan de trabajo. Ojalá lo estén viendo aquí. Bueno, aquí la etapa 2, continuamos con la etapa 2. Ya es momento, por supuesto, de elaborar el dashboard y continuar con el marco teórico. Esta sesión es muy corta, pues porque precisamente la instrucción ya es meternos al dashboard con la información que ustedes recogieron en el cuadro de mando integral, que repito, esa entrega la pueden hacer esta semana, y el dashboard no es que lo tengan que tener listo la próxima semana, no es que la elaboración del dashboard tenga que estar lista y ya pulida y fortalecida la próxima semana, pero sí necesitamos ya abrir una hoja en blanco del dashboard, que previamente haya una depuración de los datos, bueno, y todo lo que implica trabajar en esta herramienta. Repito, no tiene que estar terminada. El dashboard seguramente hasta el último momento lo vamos a ir puliendo, fortaleciendo, criticando, mejorando, bueno, etcétera, ¿cierto? Y seguimos trabajando sobre la elaboración del marco teórico. ¿Cómo así? Hombre, el asesor o la empresa va a tener en una mano el informe y en otra mano el dashboard. Entonces, en el informe se debe explicar qué vemos en el dashboard, es decir, qué es lo que vemos en el dashboard. Es una narrativa. Miren, nosotros en el dashboard podemos encontrar estos indicadores, podemos encontrar la trazabilidad durante los últimos 5 años, pero también podemos encontrar cuál es la tendencia, cuáles son los patrones y bueno, lo que ustedes puedan allí analizar sobre el dashboard. La próxima sesión, muchachos, pues será, si no me equivoco, dentro de 8 días, mayo 11, es decir, dentro de 8 días. Seguimos casi que semanalmente, van a venir unos recesos posteriormente, pero ya serían como en la última parte después de las asesorías, considerando que que estamos en 10 asesorías. Recuerde que debemos surtir 10 asesorías y hoy estamos surtiendo pues la asesoría número 4. Si nos vamos aquí, muchachos, para el protocolo de práctica, y esta debe ser la primera fuente de información que ustedes tengan, muchachos. Por supuesto, la segunda tiene que ser la mía, me escriben, me llaman, pues, muchachos, tenemos allí un WhatsApp, no esperemos quizás, no tienen que esperar a la asesoría para escribirme y resolver las dudas. Por supuesto, hombre, no hay que decírselos a ustedes, pero pues me pasa mucho con un grupo que estoy asesorando también, que me escribió el jueves a las 11 de la noche. Muy probablemente, muchachos, yo no responda el fin de semana. Muy probablemente, por supuesto, leo los mensajes y no me malinterpreten. No es que, por supuesto, sea grosero, sino que como respeto el tiempo, muchachos, de mi trabajo, pues también defiendo y protejo el tiempo de mi familia y el mío propio, ¿cierto que sí? En ese sentido, pues no tenemos que llegar, y si es algo muy puntual, un sábado, si es algo muy puntual, un viernes por la tarde, por la noche, por supuesto, cuenten con la respuesta. Pero por supuesto, muchachos, somos profesionales, comportámonos como profesionales. Siempre esto es una cuñita, no tengo que decírselo a ustedes, innecesario. Entonces, miren, muchachos, acá bajo un poco más. Ustedes creo que tienen pendiente, creo no, ustedes tienen pendiente una tercera entrega, precisamente de preparar, si no estoy mal, el dashboard, el análisis de dónde empieza la tercera entrega, creo que análisis de datos, preparando el dashboard, ¿cierto que sí? Y ya hoy, entonces, eh, eh, queda este 2.5. Miren que vamos avanzando rápidamente. Por eso las últimas asesorías es de pulir, es de fortalecer, es quizás de garantizar que esa sustentación sea, muchachos, llena de calidad, como lo han venido haciendo ustedes, muchachos. Así que tranquilos, podemos mejorar, podemos replantear. Si hay un objetivo que necesitemos mejorar, pues este es el momento. Listo, eso lo vamos a ir resolviendo en el camino. Hoy queda entonces un compromiso, muchachos, que es elaboración del dashboard en Power BI. Y aquí cuando le doy clic al 2.5, le doy, muchachos, acá,
Y la elaboración del dashboard, pues obviamente manejando la herramienta Power BI. Ese dashboard es Business Intelligence, Power Business Intelligence, eh, es lenguaje de negocios. Bueno, permítanme que se me desconfigure un poco esto, es un poco más grande. En la elaboración del dashboard, pues también es, yo creo que innecesario decirles que pues, es una herramienta de lenguaje para los negocios. Entonces, hombre, qué bueno que sea dinámico, interactivo, que permita generar filtros, que permita conocer cómo fueron esos indicadores en el 2022, en el 2023. Aprovechemos que ustedes tienen una riqueza de datos. Aprovechemos que ustedes tienen unos datos o una información generosa y en ese sentido pues ya podemos ir plasmándola. Repito muchachos, yo no soy experto en Power BI, me falta mucho por aprender, pero he manejado la herramienta, conozco la herramienta, pero si hay algún tipo de situación, de circunstancias que yo tenga que decir, porque a mí no me da miedo muchachos decir que no sé, pues simplemente no sé, yo pregunto y aprendo. Pero a mí no me da miedo que la otra gente piensa que yo no sé, muchachos, que la otra gente crea que yo no conozco y punto, yo no sé y punto. Pregunto, aprendo, pulimos y seguimos adelante, ¿cierto? Se trata de eso, de avanzar en nuestros oficios. Entonces, muchachos, si tienen una duda, pues muchachos, pregúntenme. Yo, si me parece difícil, remito la duda a quienes sean expertos en Power BI en la universidad, en el dashboard, y por supuesto tendrán la respuesta, yo creo que en, en muy poco instante, pues trato de responderles lo más pronto posible. Es análisis de la información del dashboard. Aquí es donde, muchachos, pues es ese marco teórico, es la explicación de lo que encontramos en el dashboard. Es una explicación, es una narrativa y pueden hacerse como lo podemos integrar es decir, Mm, el documento de protocolo les da algunas recomendaciones, que por ejemplo ahorita me preguntó Joana, profe, hay unas perspectivas del cuadro de mando integral, por medio de qué perspectivas podemos explicar este cuadro de mando integral. No tienen que ser por todas las perspectivas, son recomendaciones. Y el cuadro de mando integral se puede explicar principalmente, pienso yo, desde una perspectiva financiera porque es nuestro oficio y es finalmente los objetivos le apuntan a una eficiencia financiera. Pero también desde la perspectiva de tecnología, estamos incorporando una herramienta ofimática precisamente que nos permita tomar decisiones informadas, minimizar el riesgo a fracasar. Ustedes y yo, como financieros, no tenemos una bola de cristal para adivinar qué va a pasar en el futuro, pero sí tenemos herramientas que nos permiten minimizar el riesgo a fracasar en las inversiones, en las decisiones de financiación, en las decisiones estratégicas con respecto a las rotaciones de capital de trabajo, de los rubros que conforman el capital de trabajo. Entonces, acá es lo mismo, Joana y compañeros, Esteban y Liliana. Miren, muchachos, que el dashboard se puede explicar, ese marco teórico, esa narrativa que explica el dashboard, se puede explicar desde estos elementos, desde una estadística descriptiva. Claro, es que la estadística descriptiva está en todo, en estadísticas, perdón, en tendencias, en patrones, en promedios, en indicadores, en metas, ¿cierto? La estadística, por supuesto, es una buena palanca para explicar el uso del dashboard, la necesidad de incorporar datos estadísticos que permitan no adivinar el futuro, pero sí gestionar el riesgo con respecto a la incertidumbre, según vemos una tendencia, según vemos un patrón. Desde, desde un análisis exploratorio de datos, el dashboard se puede explicar desde, miren muchachos, desde que ustedes utilicen tablas, y estoy leyendo gráficos, resúmenes de estadísticas para explorar y comprender los datos recopilados. El objetivo el objetivo principal de esta técnica es examinar y entender los patrones, las relaciones, las irregularidades y las características fundamentales de un conjunto de datos para tomar decisiones en organización. Es decir, ustedes explican el dashboard de por qué ha disminuido quizás el ROE en el año 2023. ¿Por qué disminuyó? Por esto nos lo permite la estadística y todo pues el conocimiento y la data que se generó en ese momento, ¿cierto? El análisis exploratorio de datos. Que si por ejemplo cogen la pandemia, pues por supuesto explicar por qué razón la empresa generó estos números, estas cifras,
precisamente pues por un tema coyuntural que no depende de nadie, pero si hay algún tema estructural, interno, microeconómico, también por supuesto se debe explicar desde ese análisis exploratorio de datos. Desde un análisis univariante, es decir, desde un análisis de una variable específicamente, cuantitativa o cualitativa. Por ejemplo, las ventas cayeron en el 2023 porque se falló operativamente una máquina, porque hubo un acto de corrupción o bueno, algo que explique realmente cómo cambió una única variable, válido, muchachos. Es decir, ustedes pueden explicar el dashboard desde identificar tan solo una variable que haya sido disruptiva, explicar una variable que haya sido lineal, que cumpla con la tendencia esperada, pues no vale la pena, cumplió y punto, y a eso trabajamos. Comprender los sesgos, comprender por qué una variable cae, comprender por qué una variable sube, precisamente nos permite identificar los riesgos asociados y quizás administrarla y gestionar el riesgo. Eso también se llama, eso es lo que en economía se llama ceteris paribus. Ceteris paribus. ¿Qué tanto o qué tan sensible es mi resultado que quiero obtener, mi rentabilidad, mis ventas, la variable que yo estoy analizando, cuando solamente cambia una variable de todas las que estoy mirando? Es decir, qué tan sensible es el resultado final cuando solo cambia una variable, dejando todas constantes, dejando las demás constantes, ¿cierto? Entonces, ¿qué efecto tiene cada variable en el resultado, dejando constantes las demás? Eso se llama también análisis univariante y en economía se llama ceteris paribus. Análisis bivariante, pues hombre, ya es la relación entre variables. ¿Cuáles son las variables más sensibles o qué tan sensible mejor es mi resultado cuando cambian varias variables? ¿Cierto que sí? Ah, no, pues hombre, yo no tengo que ser un experto y ustedes no tienen que ser doctores en finanzas para saber que las variables críticas financieras de una empresa, hombre, puede ser el precio y en todas, el precio, las ventas, los costos, los gastos, la deuda, bueno, y en ese sentido, muchachos, qué tan sensible es el resultado de generar valor en la empresa cuando analizo varias variables y ustedes lo están haciendo con el dashboard, ¿cierto que sí? Varias variables, varios indicadores asociados a esas variables. Desde la identificación de patrones y tendencias, pues lo mismo, estadística, también se puede explicar narrativamente esa narrativa que dejamos en el documento. Simplemente, muchachos, ya cuando empiezan a montar el dashboard, alguien va escribiendo al lado o sobre un documento. Bueno, lo que estamos observando en el dashboard, en la primera pestaña, es el indicador que nos muestra el endeudamiento de Eurocares o finalmente el flujo de caja, bueno, en fin, lo que ustedes integren como variables e indicadores que ya definieron en el cuadro de mando integral, que ahorita ya vamos a hablar de esto. Estos muchachos, lo que hay que hacer, entonces se pueden evaluar desde inclusive los riesgos asociados a una toma de decisiones bajo caprichos, nos ayuda el dashboard para eso, desde un pronóstico, desde una planificación, desde una evaluación de rendimiento, porque precisamente estamos hablando de indicadores que nos muestran qué tan eficientes están siendo sus objetivos. Entonces, muchachos, recomendaciones, hombre, siempre tengan los objetivos aquí, siempre tengan los objetivos aquí. Aquí mencionan como una serie de errores. Ay, a ver, ¿qué es que esto? Cuando lo paso así se me desconfigura. Aquí mencionan una serie de errores que debemos evitar. Como les digo, analizar sin objetivo, evitar la integración de la información, es decir, condensar la información en un solo indicador o en una sola variable, gestionar inadecuadamente los datos, es decir, poner porcentajes cuando son cifras económicas o cifras cuantitativas, unidades monetarias, ¿cierto? Poner un porcentaje cuando el indicador nos está mostrando veces, no porcentaje, ¿cierto? Es decir, hay que conocer la calidad del dato que estoy mostrando precisamente para no gestionarlos inadecuadamente. Ingresar datos incorrectos, lo mismo muchachos, calidad del dato, ignorar los datos importantes. Entonces, este informe, muchachos, se debe hacer en un máximo de 10 páginas, que evidencie el diagnóstico, análisis de los hechos, con evidencia de utilización de herramientas de diagnóstico, problemas y problema ajustado. Es decir,
el informe del avance de la etapa número 2 no quiere decir que sea la explicación del dashboard, no quiere decir que 10 hojas explicando el dashboard, no, toda la etapa número 2 que la terminamos hoy, no debe superar, muchachos, las 10 páginas. Si ustedes, muchachos, por razón cualquiera, integraron 12, 13, créanme que yo no voy a contar las páginas, muchachos. Pero ni tanto que queme al santo, ni poco que le alumbre. Lo dije bien, ¿cierto? Ojalá pues no pareciera que un Sancho Panza o un Chavo del Ocho. Bueno, muy bien, muchachos. Ahora sí, yo les recomiendo que lean, que le den una leída a estos elementos y que esta sea la primer fuente de información y de dudas que ustedes tengan. Por supuesto, después, muchachos, si la duda se preserva, se conserva, pues por supuesto me escriben sin ningún apuro, muchachos, sin ningún miedo, sin ningún estrés. Yo creo que pues hemos hablado con mucha confianza y en ese sentido espero que también de parte de ustedes haya esa confianza. Ahora sí, muchachos, ¿qué los está enredando? Pregúntenme qué dudas tienen, cuál es el motivo quizás que los tiene frenados en esta entrega. Cuéntenme, muchachos. Joan, ¿le puedes compartir al profe el adelanto que tenemos? Yo no lo tengo, Lini. Mm, Profe, es que, a ver, hay un tema ahí de las metas que, que no sabemos cómo responder sin tener primero como los análisis, porque en los ejemplos que tenemos había como un tema de mayor o menor, entonces nosotros decíamos, pero ¿cómo sacamos estas metas sin tener primero como los análisis? Liliana, Señor. ¿ustedes están creando las variables y los indicadores o esas variables ya existen? En la empresa ya las manejan, ya hay una estructura quizás de indicadores o una estructura de medidas que están utilizando para cumplir finalmente sus procesos y sus procedimientos. Hay una estructura por procesos dentro de la empresa. No, nosotros las creamos. Ok, bueno, muy importante, Liliana, lo que me estás diciendo. Eso simplemente se resuelve. Hombre, es que la meta sí tiene que ser un objetivo. La meta debe ser un objetivo. Entonces, ustedes, por ejemplo, Liliana, se los preguntaba porque cuando ya las empresas tienen procesos, precisamente esas metas ya están definidas. Pero si estamos creando los indicadores, permítanme mostrarles algo muy sencillo. Claro, yo sé que todo es relativo, que seguramente un indicador para una empresa con respecto al endeudamiento, una empresa puede verlo mal en un 50, un 60% y una empresa puede verlo bien en un 75, en un 80%. Entonces, ahí el criterio lo da, es precisamente el sector, los jefes, el parámetro que ustedes consideran que puede no solamente cumplir expectativas, sino superar. Por ejemplo, Liliana y compañeros. Estamos hablando de un indicador de endeudamiento. Yo no sé la combinación perfecta entre deuda y patrimonio para corresponder a la ecuación contable y ustedes saben pues que cuando yo voy a comprar un activo, cuando se va a invertir, solamente se abren dos puertas, la puerta de los pasivos, que son los bancos, y la puerta del patrimonio, que es el dinero de los dueños. Entonces, ¿yo cómo defino una meta de endeudamiento? Que para mí que es un endeudamiento alto, pero para el sector también, ¿cierto? Entonces, pues, yo lo veo de esta manera, Liliana. Mm, hay un parámetro en el sector público donde dice que las empresas privadas, para contratar con el gobierno es uno de los principales dinamizadores de una economía en, en, en un país. Entonces, yo me atrevería a decir, para mi empresa, un nivel máximo de endeudamiento podría ser del 75%, porque el SECOP, el Centro de Contratación Pública, obliga a las empresas a que no tengan un endeudamiento mayor al 75% para garantizar el cumplimiento de las actividades sin necesidad de esperar el pago del gobierno. Entonces, yo me baso en esos parámetros, en lo que hay en el mercado, en lo que otras entidades o en lo que otros autores dicen que por supuesto puede estar bien.
Hay personas, como ya sabemos, la deuda es el recurso más barato para financiar un proyecto y la deuda genera beneficios, entre ellos pagar menos impuestos porque los intereses son deducibles del impuesto de renta. Entonces, para una persona será muy valioso y generará mucho valor un endeudamiento alto, un endeudamiento del 80%, va a apalancar sus proyectos con deuda y no con patrimonio. Será excelente, es lo más inteligente desde lo financiero. Pero otra persona dirá, no, 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 siguiendo el parámetro de contratación pública, yo no quiero endeudarme al 80% aún sabiendo que me beneficia más que inyectar patrimonio en mi empresa, pero mi parámetro es el 65%. Además que una deuda mala, ustedes y yo sabemos que se vuelve un cáncer, ¿cierto que sí? Primero hay que generar el flujo de caja libre para después identificar cuánta capacidad de endeudamiento tengo. Profe, ¿me Entonces, permite compartirle? Qué pena que le sí, si interrumpa. quieren muchachos, vamos viendo las variables que han analizado, vamos viendo los indicadores y de manera pues muy humilde yo les recomiendo alguna cifra, pero esa cifra tiene que ser concertada, tiene que ser muchachos justificada, porque posiblemente muchachos el jurado les pregunte, Liliana, ¿de dónde sacaron esa meta? Ah, no, a ver, es que el profesor nos dijo. No, 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 es cierto que no. Entonces, no, 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 es que encontramos un sustento quizás en el análisis del sector, encontramos un sustento en las políticas públicas, encontramos un sustento en las políticas o en los gobiernos corporativos de otras empresas que también como Eurocares ofrecen este tipo de servicios, ¿cierto? Bueno, déjenme mirar muchachos entonces, compártanme la pantalla. No le sale mi solicitud. Sí, yo la acepté, Joana. Ah, No, a mí me no te está dejando sale. compartir. Ven, yo te hago co-host. Ven, yo te hago aquí co-host. Ahora sí, Joana, yo creo que ya puedes compartir. No, no, profe, o sea, no me sale la opción del documento, voy a intentar lo de O me lo nuevo. mandas, o me lo mandas por WhatsApp y yo lo comparto. Ah, bueno, bueno, listo, profe, gracias. Eh, Muchachos, no está mal hacer hipótesis, Liliana, si es lo que te preocupa, ¿cierto? Las hipótesis son válidas, lo que pasa es que sí tienen que ser justificadas. Yo no puedo responder, Liliana, tráeme un presupuesto de tu área y vos responderme, ah, claro, Mauricio, ya te lo llevo. Y cuando llego y lo veo, pues, Liliana, ¿de dónde sale esa cifra? Ah, no, Mauricio, yo pues, me lo inventé, me lo imaginé, ¿cierto? No, esa no podría ser una respuesta. Yo sé que no lo haces tú, Liliana, yo sé que pues finalmente las finanzas son prospectivas, todos lo sabemos, pero la idea es restarle a la subjetividad, ¿cierto que sí? Restarle a la Mm. subjetividad. Profe, voy a incrementar las ventas y eso me va a dar una TIR del 375%. Venga, ¿cómo se le ocurre? Usted explica una TIR del 375% a una junta directiva y se le burla. Eso ni un negocio del narcotráfico, ¿cierto? Ni el narcotráfico da eso, pues. Entonces, que las justificaciones y que las metas salgan de una concertación. Y finalmente, ¿de dónde está sacando esa cifra? De una estadística, del DANE, de un gobierno corporativo, de una exploración del dato en el mercado. Es decir, una justificación que nos permita, por supuesto, restarle a la subjetividad, pero hacer hipótesis no es malo, Liliana. En la medida que vayamos pasando el tiempo, esas hipótesis se van aterrizando. En la medida que vayamos encontrando eco en esos análisis, en esas proyecciones, en ese flujo de caja, eso no se escribe sobre piedra, por eso las empresas manejan proyección de flujo de caja inclusive de manera diaria, porque los datos van cambiando, porque la inflación de hoy no es la inflación de mañana, y en ese sentido, Liliana, no es malo hacer hipótesis, Joana y Esteban, listo. Entonces aquí les comparto, muchachos, perdón,
que yo hablo mucho, como ustedes se han Tranquilo, dado cuenta, profe. como ustedes se dan cuenta. Entonces, aquí les estoy. Bueno, entonces vamos a mirarlo, si me permiten, aquí oculto esta ventana que no me deja. Eso. Bueno, vamos a mirarlo. Bueno, vamos a mirarlo. Departamento proceso, súper bien. Cartera, gestor de cartera, ventas, director comercial, auditoría, muy bacano los responsables. Finalmente, esos son los responsables del macroproceso. Aquí está seguramente el ejemplito que les había puesto. Este es el ejemplo Ujú. del documento. Entonces, miremos. Objetivos más alto nivel soportado. El objetivo, muchachos, es el de la variable. Es decir, la variable es esta, ¿cierto que sí? Hay una variable que es clientes, hay otra variable que es procesos internos del negocio y hay otra variable que es lo financiero. Muchachos, ¿alguien me recuerda los objetivos, por favor? ¿Me recuerdan los objetivos, por favor? ¿Cuál es el Pro- objetivo principal? y ahí está. Ah, El sí. objetivo de más alto nivel. Por eso nosotros dijimos, ya teníamos como esa parte Ah, y ok. ahí es. Este Ujú. es el objetivo que definimos en el documento. Sí, Perfecto, bueno, está bien. Objetivo de más alto, entonces, diagnosticar el estado actual del proceso de gestión y control de la cartera de clientes. Categoría o variable. Bueno, no está mal, por supuesto, la categoría del tablero comando, pues es una variable muy amplia, clientes. Los clientes se pueden explicar. Joana, aprovecho acá, pues desde la parte operativa, desde la parte comercial, desde la parte tecnológica, pues los clientes son transversales a todos los procesos de la empresa. Sin embargo, muchachos, hombre, si somos financieros y si el objetivo nos está diciendo, miren, la idea es diagnosticar el estado actual del proceso de gestión y control de la cartera de los clientes. Entonces, la variable no sería clientes, la variable sería cartera. ¿No les parece, muchachos? Ah, ahora pero sí, el indicador, el saldo. Claro que sí. Ah, ¿cómo sí que solamente el saldo? No, también el índice de rotación, ¿cierto? Es decir, estamos prestando a 30 días. ¿Cuál es la rotación de, muchachos? Mire, es muy, pues, como lo veo yo y escucho inconformidades, observaciones, tenemos que estar de acuerdo los cuatro. Si no estamos de acuerdo, volvemos a revisarlo. Yo los invito a que miren, es que aquí la variable no es clientes, es un departamento, es un proceso de cartera. El proceso es Pero de es que esa cartera. no es la variable, esa es la perspectiva. La variable en ese caso sería gestión de cartera. Esta es la variable Y no, entonces. no, lo que pasa es que en el ejemplo que hay abajo, que fue el que teníamos en el documento, están las cuatro perspectivas que empieza con procesos internos hasta clientes. Ya entiendo. Entonces, digamos que ahí nos falta pues como ubicar las variables, pero la primera variable sería gestión de cartera, Ah, la ok. siguiente eficiencia del recaudo y la última riesgo de cartera. Bueno, entiendo, entiendo. Permítanme, Entonces, muchachos, quizás todas las perspectivas sí son financieras, ¿no? redundan en lo financiero, Joana. Todas redundan en lo financiero. Un departamento de vigilancia redunda en lo financiero. Un departamento de logística redunda en lo financiero. Todo. Por eso, muchachos, créanme, en la línea de sucesión, en toda empresa, para reemplazar al director general, al presidente o al gerente general, primero está el financiero, porque conoce cuál es el presupuesto que maneja cada área y el retorno de cada área, inclusive las cualitativas, gestión humana, vigilancia, todas esas áreas cualitativas, que no necesariamente son llenas de números y de procesos, redunda todo en lo financiero. Entonces, finalmente sí, Joana, puedes explicarlo desde cualquiera de las perspectivas. Yo les voy a seguir compartiendo la pantalla a ver si lo podemos aclarar, porque creo que estamos empezando desde la última fase, mientras que tenemos que empezar desde la primera y ya después explicarlo desde esas perspectivas, Joana. A ver si los convenzo y les gusta pues lo que vamos a mostrar. Miren, muchachos, Joana, tú me estás mencionando estas perspectivas, ¿cierto que sí? Perspectiva financiera, Sí, señor. perspectiva del cliente. Bueno, yo no estaba entendiendo el cuadro, ahora sí ya lo entendí para explicarles. Lo primero que nosotros debemos hacer, Joana, es mirar los objetivos que tenemos. Aquí están viendo el Excel, ¿cierto que sí? Estoy pasando de pantalla en pantalla y ustedes están sí, viendo. sí. Perfecto. Entonces, listo. Entonces, para quedar claro.
Esos son los objetivos que ustedes tienen en el documento, objetivo general y objetivos específicos, me atrevo a decir. Ay, qué pucha. Bueno, entiendo, lo voy a meter color a esto que Todos me son enredo. objetivos específicos. Correcto, todos son muy bien, todos son objetivos específicos que le apuntan al objetivo general. Por eso, si Claro. nosotros logramos entender y cumplir de alguna manera con la base, con el contexto, no cumplir, ustedes, repito e insisto, el cumplimiento de los objetivos no dependen de ustedes, es generar la base para que otros quizás lo puedan cumplir, pues ojalá nosotros pudiéramos, por ejemplo, gestionar eficientemente la cartera en en 8 reuniones, en 3 meses. Finalmente, esto pues requiere dejar una base de diagnóstico de consultoría para que otros puedan no solamente tomar las decisiones, hacer el seguimiento, sino seguir mejorando. Entonces, muy bien, empecemos entonces. El primer paso es evaluar los objetivos específicos, como Liliana lo dijo. Entonces yo pregunto, ¿qué variables se pueden incorporar a este objetivo que permita cumplir con el mismo y que permita hacerle seguimiento a través de unos indicadores? Entonces tú me dices, bueno, diagnosticar el estado del proceso de gestión y control de la cartera de los clientes. Muy bien, muchachos, ustedes me lo dijeron y yo lo interpreté mal. Venga, la variable tiene que ser cartera. La variable tiene que ser el proceso de gestión de la cartera. Muy bien, muchachos, esto aclárenlo. Variable, cartera, no necesariamente tienen que utilizar los títulos ni el esquema del cuadrito. Ustedes pueden hacer objetivo, que yo creo que es más claro, me parece a mí. Objetivo, los específicos. Variables, cartera, ventas y auditoría. Categoría quizás, ahí Joana, categoría, claro. La cartera lo puedes explicar desde un concepto, primero financiero. Yo diría que todas se podrían explicar desde una perspectiva financiera. ¿Cierto que sí? Miren que la perspectiva financiera está recogiendo variables financieras y en este sentido la cartera es una variable quizás de procesos internos, pero también redunda en lo financiero. A mí la rotación de cartera, pues hombre, son indicadores contables, son indicadores financieros, pero que leen que lo operativo, cuántas veces rota la cartera, cuántas veces rota el inventario, cuántas veces rota las cuentas por pagar. Es decir, nace como un indicador operativo, lo puede explicar desde el operativo, pero también lo puedo explicar desde los procesos internos a través de una eficiencia, pero también lo puedo explicar desde una parte financiera. Yo lo que haría, muchachos, es simplemente la cartera, esto se puede explicar indudablemente para mí desde el área financiera, desde un aspecto financiero, pero también desde un aspecto contable, ¿cierto? Yo no pondría clientes acá. Yo no pondría clientes, pues porque, hombre, eso se sobreentiende. Se sobreentiende. También podría explicarlo desde una parte de eficiencia. Es decir, pueden cogerlas todas, pueden coger varias, pueden dejar clientes, muchachos, y aquí se los pongo. No está mal, no está mal. Lo bonito de las finanzas es que tiene que ver con todo. No me digan, muchachos, que la satisfacción del cliente no tiene que ver con, volvamos al documento. Hay una perspectiva financiera pura y dura, ¿cierto que sí? Pero muchachos, ¿ustedes creen que la administración de la fidelización, la idea de recompra, la idea de que el cliente esté satisfecho, de que logremos acceder a varios nichos y mejores nichos, pues eso redunda en finanzas? ¿Se puede explicar desde lo financiero? Absolutamente, Joan, absolutamente. ¿Se puede explicar desde la perspectiva de procesos internos? Hombre, si a mí la cartera me dice que un ejemplo muy sencillo, ustedes conocen el factoring. Cuando yo no puedo gestionar un plazo que me otorguen mis proveedores más alto que el plazo que le estoy otorgando a mis clientes para que me paguen las facturas, aparece el factoring. Todo esto genera eficiencias. Hombre, traten de cobrar primero y pagar después. Si ustedes conocen una empresa o trabajan en la empresa Eurocares, que ustedes para seguir produciendo primero tengan que cobrar, Eurocares va a fracasar, muchachos. O cualquier empresa. Repito, cualquier proyecto que ustedes tengan que esperar primero a cobrar para seguir produciendo, esa empresa va a fracasar porque no conoce el concepto de capital de trabajo. Y esos son procesos internos. Se puede explicar también, Joana, desde ese punto de vista. No necesariamente traer una variable específicamente de procesos internos. La cartera
pues es un indicador financiero, por eso empiezo desde las finanzas. Pero no quiere decir que los procesos internos no vean ese indicador para tomar decisiones, ¿cierto que sí? Desde una perspectiva de aprendizaje y crecimiento, pues hombre, eso está muy enfocado a la cualificación del personal. Yo descartaría esto. Yo entiendo la confusión, pero esto es una recomendación, es una perspectiva que deficiencias, es una perspectiva, muchachos, de desempeño que ustedes pueden tener. No sé, muchachos, no se rompan el cerebro pensando bajo la perspectiva, ¿no? Esto cabe dentro de la perspectiva financiera primero y genera eficiencias. Y también, pues, por supuesto, de manera indirecta, hace que entendamos al cliente, hace que entendamos sus hábitos, pero eso no lo revisa el financiero, eso lo revisa otras áreas. Además que los indicadores son netamente financieros y contables. Miren los indicadores, muchachos. Saldo de cartera total. ¿Cuál es el proceso? Cartera. ¿Cuál es el macroproceso? Tiene que ser un área financiera. ¿Y si me entienden, muchachos? Entonces, chicos, yo lo veo bien. Bueno, aquí hay otra variable, ventas. Ventas. Procesos internos del negocio, súper bien. Pero muchachos, recaudos por vendedor, claro, esto hace parte de un indicador que puede manejar ventas, pero también redunda en lo financiero. Pero aquí yo creo que es supremamente pertinente. Las ventas hacen parte de un proceso interno, de una fuerza de ventas, de una caracterización de clientes. ¿Cuáles son los indicadores? Claro, el recaudo por vendedor, ¿sí? El tiempo promedio de recuperación de cartera. Muchachos, aquí me pierdo. El tiempo promedio. Bueno, esto, bueno, también muy interesante, no, no, no. Profe, yo se lo explico. Bueno, ok, Lilia. Lo que pasa es que yo le pregunté al gerente que si él Sí, quería que se analizaran indicadores, entonces él me dijo que para él era muy interesante tener un indicador de cuánto le recauda el vendedor y cuánto tiempo se demora en esa recuperación, teniendo presente que la empresa tiene condiciones de pago de 30, 60 y 90 días. Pero la condición que tiene un porcentaje más alto, diría yo que estaría por ahí entre el 70%, sería la condición de pago de 30 días. ya, ya entiendo, claro. A ustedes les interesa mucho, por supuesto, conocer la dinámica de ese promedio. Déjenlo así, que lo importante es precisamente sumar sinergias con lo que necesita la empresa, con lo que necesitan los directivos. Claro que sí. Bueno, yo lo veo bien y aquí viene el otro asunto. Aquí viene el otro asunto que es precisamente cómo establecer las metas. Entonces recuerden, para cada variable tienen dos indicadores, 1, 2, 3, 4, 5 y 6. ¿Hace cuánto Eurocares está en el mercado, Liliana? Desde el año 2011. Imposible que no tenga de pronto esas metas o una trazabilidad de esos datos. Es decir, a ver, con todo respeto, muchachos, vuelvo a empezar. Es muy poco probable que Eurocares ya no le haya hecho un seguimiento a esos índices de rotación, a algunos indicadores, por ejemplo, al promedio de cartera vencida, a la concentración de cartera en algunos de los productos, en algunos de los portafolios. Entonces, el nivel actual, por supuesto, tiene que ser una cifra óptima, una cifra que busque el gerente. No, yo creo que el saldo de cartera en ese momento que la empresa soporta, total es ¿cierto? Porque pues obviamente por eso la diferencia entre efectivo y utilidad. La utilidad está condenada a ser efectivo, pero hay que surtir una gestión de cartera. Me parece muy interesante, muchachos. Yo, por supuesto, si me dan tiempo, porque esto hace parte del entregable que debemos de esta semana, yo perfectamente podría darles una idea de en el sector de Eurocares, cuáles son las metas que se plantean en ese sector, cuál es una buena, o inclusive pues hay herramientas hoy en día como Cloud Code, herramientas de inteligencia artificial dedicadas específicamente a los negocios que les pueden permitir leer estos indicadores.
Obviamente la meta no depende de lo que se lea en el sector, sino que más bien el dato que me tira el sector es un referente para yo trabajar en él y precisamente pulir los indicadores en caso de no existir. Pero por supuesto el nivel actual, eso sí, pues por supuesto podemos, si no lo tiene la empresa, generar hipótesis. Pero yo celebro mucho que esto esté concertado, por supuesto, con los niveles directivos de la empresa. Yo les puedo, muchachos, ayudar con la meta según el sector, según la industria en que trabaja Eurocares. Eso lo puedo conseguir, eso lo podemos inclusive conseguir por indicadores en el DANE, con ProExport, con páginas que se dediquen a analizar, a hacer análisis de sector, hacen análisis de sectores. Pero el nivel actual, que no me choca si es la misma meta, muchachos, no me choca si es la misma meta, esto es lo que finalmente vamos a llevar al dashboard, ¿cierto? Esto es lo que finalmente vamos a llevar al dashboard. Entonces, ¿cuál ha sido el saldo de cartera durante los últimos 5 años, muchachos? ¿Cuál ha sido el índice de rotación de cartera durante los últimos 5 años? ¿Cierto? Es decir, ¿cuál es el saldo de cartera? Que por supuesto los informes nos lo tienen que indicar y precisamente por eso tenemos información generosa. La información pasada tiene que estar rotando frente a esto para que finalmente descubramos cuál es la meta y finalmente definamos el nivel actual. Por supuesto, podemos hacer hipótesis de las metas del nivel actual, pero yo creería que si desde el principio fue claro en qué debe estar la información, son estos indicadores, ¿cierto? Por ejemplo, debemos tener información de cartera, de las ventas y de la variable de auditoría. La variable con auditoría con respecto a qué? Bueno, ¿qué ha pasado con este índice de cartera en los últimos años? Es decir, si bien la empresa no puede tener claro cuál es el indicador, entonces lo tendremos que sacar de la información contable, de la información que ya ha pasado, es decir, es el saldo cada año, cuál es el saldo cada año de cartera, cuál es el índice de rotación de cartera. No lo tengo que sacar con respecto a este saldo. Ya es más difícil, pues ojalá encontremos la información, recaudos por vendedor. Y podemos hacer un corte al final del año, cuál ha sido el recaudo por vendedor, cuál es la meta por vendedor, ahí sí entonces la establecemos según un histórico que tengamos. Tiempo promedio de recuperación de cartera, eso también nos lo dicen los estados financieros, los contadores, simplemente, eso es una fórmula muy sencilla. El índice de cartera vencida, sí, por supuesto existe, este sí es más difícil sacarlo por primera vez, ¿cierto? Ojalá pues la empresa tenga algunos parámetros de información para nosotros proyectar. Y la concentración de cartera, no sé si la concentración de cartera es sobre clientes o sobre productos, es decir, en dónde más se está concentrando la cartera, si en algún producto o en algún cliente, hay que mirar entonces cómo lo maneja muchacho la empresa. Pero la descripción de variables, de indicadores y de categoría, pues está bien. Lo de la categoría a mí es lo que menos me preocupa. Esto es una justificación que después le podemos dar sentido, pero los objetivos los tenemos claros. Las variables que le apuntan al objetivo las tenemos claro, los indicadores que le apuntan a las variables los tenemos claro, ya nos falta es la información, la meta y el nivel actual, y detrás de esto, la información para trasladar al dashboard, ¿cierto? Porque el contenido de esta cuadro de mando integral es lo que finalmente va a ir al dashboard, es lo que finalmente va a ir al dashboard, muchachos. Listo, profe. ¿En qué necesitan que les ayude? ¿Qué les muestro, muchachos? ¿Qué me dicen, profe? Ayúdenos con esas metas, ayúdenos a buscar información del sector, ayúdenme, ustedes saben a qué, muchachos, miren. De pronto si están preocupados porque no encuentran la información, este es el momento de cambiar los objetivos. ¿Sí me hago entender, muchachos? Ujú. No, a ver, no me malinterpreten, no me malinterpreten, porque yo los veo asustados, muchachos, es quizás si tenemos información para llenar el dashboard, si Es tenemos, eso, profe, es esa más que todo, porque, por ejemplo, el saldo de cartera, pues uno lo saca de los últimos 5 años, ¿cierto? El perfecto. índice de rotación también es fácil. A mí lo que les decía a ellos que me pone a patinar, yo soy la que trabajo en Eurocares, Sí, entonces yo sí, decía, ya me dicho Liliana. bueno, yo recaudo por vendedor, pero yo decía, sí, Oh, yo puedo sacar el perfecto. recaudo por vendedor, pero del último año, yo de ahí para atrás es muy difícil.
Y los jefes te están pidiendo que trabajemos sobre ese indicador también, los líderes, ¿o Ese, no? ese fue el que dijo el gerente y yo, pero si Ese vamos a fue, no, hablar, no, sí. Liliana, ¿y por qué no trabajamos ese indicador el último año? Si no tenemos información hacia atrás, trabajemos el último añito. De pronto lo tienes desagregado por meses, ¿o no? No, yo iba a mandar a hacer un query. Como es algo que está pidiendo la gerencia, yo digo, entonces es muy bueno tener el query porque él ya lo va a seguir pidiendo. Correcto. Dentro de las variables que ustedes empiecen a desarrollar, así tenga un año o así tengan 5 años, eso ya se va explicando en el documento. Ok. Este dato, este indicador no tiene datos sino de un año, entonces lo Ujú. hacemos por trimestres, por cuartiles, por meses, Ok, Liliana. ¿Cierto? listo. No, Ujú. yo quiero ser muy respetuoso. Yo lo interpreté desde el principio. Quizás están enredaditos es porque no encuentran la información para atrás y cuesta entonces ya aterrizar los datos al dashboard. Si hay un dato rico en 5 años, póngalo y finalmente en el filtro 2020, 2022, en el filtro. Pero Ujú. si es un dato, perdón, que tenga meses, el último 2026, simplemente un datico, estos datos resultan de la lectura pues no podemos obligar a lo imposible. Y yo sí creo que es mejor trabajar sobre el sustento, sobre una base justificable, que sobre hipótesis que de pronto sumen a la eh, eh, subjetividad. ¿Cierto que sí, Lili? Entonces no, Sí, si el jefe, si el líder, si el director le encantaría ver ese dato, hombre, haríamos mal en quitarlo, haríamos mal en trabajar con datos que no existen o hipótesis que de pronto tendríamos que hacer. No, como tú dices, Lili, no, es que tengo nada más los datos del último año. Rico, trabajemos con esos datos que seguramente el líder lo va a valorar. Y bueno, ¿y la recomendación cuál es? Bueno, ¿qué debe hacer la empresa para que estos datos se puedan seguir alimentando y que ya después entonces se tenga una riqueza de 2 años, de 3 años, para mirar tendencias, para identificar metas? ujú. Y Hagamos una porque lo cosa. mismo pasaría con índice de cartera vencida, porque yo les decía Sí, a Joana y a Esteban, ustedes me están diciendo que les pase la cartera, entonces yo les paso la cartera a hoy, es la cartera de hoy, porque ya eso ya contablemente está eso. sentado pagos. Sí, sí, ya, Liliana. Y nosotros no podemos obligar a lo imposible, pues. Nosotros, y Ujú. tampoco podemos, pues, en una consultoría inventar, pues, cosas que no corresponden. Sí. ¿Por qué no hacemos algo, chicos? Hay datos que nos da el sector, no nos podemos basar en eso, pero muy rico comparar el dato que resulte de la empresa con el dato que resulte del sector. Yo Ujú. puedo darle algunos datos, no sé si son de los 6 indicadores, pero sí yo estoy seguro que hay datos de esos rotaciones que son inherentes al sector, que son inherentes al sector. Entonces, en ese sentido, Liliana, déjenme de aquí a mañana de pronto darles una información que no sé si los confunda, ojalá que no, pero la primera fuente, Liliana, Joana y Esteban, son los datos de la empresa. Y si los datos de la empresa son del último un año, rico, utilicémoslos, no se preocupen, pero si los datos son de 3 años o 4 años, también pongámoslos. Eso genera riqueza en los datos, no tiene que ser pues todo en la misma escala de tiempo. Por supuesto, ¿cuál va a ser la escala de tiempo? Hoy, 2026, hoy, 4 de mayo del 2026. Esa es la temporalidad que tenemos hoy para seguir alimentando los datos. Que los datos que estemos observando vengan de un año, de 5 años, pues por supuesto, eso se puede analizar inclusive. Listo, profe, gracias. Bueno, muchachos, no, con mucho gusto. Gracias, profe. Entonces, muchacho Joana, te quedó claro que las perspectivas y de las variables y los indicadores, sí, ese es el tema que te corresponde. Entonces, háblalo coherentemente, de una manera muy profesional, desde cualquier perspectiva que te parezca Profe, es que que lo es. estamos haciendo todo entre todos, pero no sabíamos, estamos muy limitados como No, 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 no. al Claro que estándar sí, del claro que sí, cuadro. Joana. Claro que sí, todos son responsables en lo que hacen. Cuando uno trabaja en equipo, de pronto, no sé si ustedes se reparten pues las funciones, ¿cierto que sí? Pero claro, Pues Joana, hay Uy, pero puntos que no sé. este no. pero muy rico No, eso, es porque que estábamos muy embalados con ese profe, la verdad. entiendo, Esteban, ¿no? Y qué rico que como equipo tengan la misma duda, pero claro, lo interpreté fue así, porque cuando trabajamos en equipo nos repartimos las funciones. Y en ese sentido, enhorabuena, no los estoy, entiéndanme muchachos, enhorabuena porque lo que pone Liliana allí es responsabilidad de Esteban y lo que pone Esteban es responsabilidad de Joana, lo que pone Joana es responsabilidad de Liliana.
al final en las asesorías, muchachos, en la consultoría, en los jurados, que eso no sea lo que les preocupe. Pero, por ejemplo, una excusa no es, ay, Liliana, ¿de dónde salió este indicador? Ah, yo no sé, profe, pregúntale a Esteban que fue el que trabajó ese punto. Siento que no, sí, quedaría muy poco profesional. Entonces, Sí. enhorabuena. Los estudiantes felicitando que la inconformidad o que la incógnita sea de los tres. Espero haberles, muchachos, ayudado. Seguramente no les definí nada, ni les No, di un nos dato resolvió un concreto, montón de dudas, de pero verdad. muchachos, como Joana. Nos resolviste un montón de dudas Sí, bueno, espero que sí, pues. sin Y a mí me preguntárselas. prendió la bombilla para otra consulta que creía que era imposible y creo que sí, sí se puede. Eso, Me orientó. eso, muchachos. Sí se puede, exactamente, sí se puede. Esos son los buenos profesionales que cuando encuentran una piedrita no se quedan ahí, sino que dan la vuelta. Le dan la vuelta a la piedrita, muchachos. Hay que hacer que las cosas pasen hasta cierto modo, hasta cierto modo. Pero, muchachos, recuerden que este no es el único espacio para resolver las dudas. Ustedes tienen mi correo, tienen mi WhatsApp. Si no entienden algo, muchachos, envíen. No, no tengo problema de reunirnos en una Creo que nos dio llamada. pena escribirle porque estábamos trabajando el 1 de mayo y entonces yo Ah, no, bueno. no, no le escribimos al profe, qué pena. Entiendo, entiendo y te agradezco eso mucho, Liliana, porque con toda sinceridad y con todo cariño también lo digo, probablemente no les hubiera respondido, con mucho cariño se los digo, hoy inmediatamente les hubiera respondido, con mucho cariño se los digo, muchachos, sin ánimos de ser grosero. Yo entre Sí. semana trato, yo estoy lleno de defectos, pero también lleno de virtudes. Yo trato siempre, muchachos, yo trato siempre de entregarme, es lo que más me gusta hacer, pero el fin de semana también me gusta entregarme a mí mismo, a mi bicicleta, a mi hijo, a mis hobbies, ¿cierto que sí? Pero no quiere decir pues que les estoy diciendo determinantemente que un sábado no me puedan escribir. Escríbanme, siéntanse en la libertad de hacerlo. Yo, denme la libertad de responderles cuando un fin de semana estén, que tengan la libertad de responderles el fin de semana, o si no, muchachos, el lunes muy temprano. Pero si me escriben de un lunes a viernes, créanme, muchachos, que yo seré el más interesado en responderles y esa respuesta no va a quedar en visto. Muchachos, un abrazo para todos. Nos vemos entonces dentro de 8 días. Cualquier duda me cuentan, por favor. ¿Listo? Igualmente, Gracias, profe, profe. chao. Un abrazo, Chao. muchachos. Hasta Que estén muy luego. bien. Se cuidan. Chao, chicos.